Cuando hablamos de cómo entender y cómo legislar, y en los casos a veces de decir esta droga sí, esta droga no, esta droga está dentro de una categoría determinada de estupefaciente, cuando se regula el tema de, por ejemplo, el deporte, con el tema del doping deportivo, cuando se regula el tema de drogas prohibidas desde el punto de vista desde los precursores químicos hasta la situación de la droga final que se obtiene de estas mezclas que se realizan químicamente hablando y en las cocinas que se producen, todo esto tiene que ver con una manera de estudiarlo y de saber por qué esto es lo que es. Cuando hablamos de marihuana, y creo que esto se entienda bien, porque mucha gente se confunde con esto. Ha habido marchas en nuestro país en el cual se pide que la marihuana se legalice. Y la marcha, uno dice, va delante de la marcha, ¿quién va? Y va, por ejemplo, madres con chicos epilépticos cuya medicación depende a veces su mejoría de una droga como la marihuana, extraída de la marihuana. Entonces la gente dice, no, pero ¿por qué vamos a prohibir una droga que cura chicos, que cura a los chicos epilépticos? Si cura al epiléptico, fumar un porro no debe ser nada malo. Y esa confusión y decir, mira, planta marihuana en tu casa, que está bien, todo el mundo fuma un porro. Y ese tipo de cosas realmente confunden no solo a los legisladores, sino solo confunden a la sociedad en toda, a los padres confunden y a los drogadictos. Porque, ¿qué ocurre? La marihuana, entendamos esto, es una droga. Como una droga es un alucinógeno. Como alucinógeno, a su vez, produce cortocircuitos en el cerebro. Vos decís, no, que fume un porro, lo fumo en su casa, con un amigo, ¿cuál es el problema? El problema es que si no hace daño a terceros, que lo haga. Es que hace daño a terceros. Daña no solo a su familia, el día de mañana cuando sea un discapacitado, o va a estar discapacitado mentalmente dentro de 10, 20 o 30 años, sino que a su vez va a dañar si él va a manejar o si él está en un grupo social que va a hacer una conducta no correcta debido a que está bajo la acción de un alucinógeno. Un alucinógeno es tener la percepción de algo equivocadamente, ¿sí? Entonces, ese daño que está haciendo en el cerebro de ver cosas que no existen, de ver cosas que no son reales, obviamente que no es normal, ¿está bien? Pero dejando eso de lado, no confundamos el que se obtiene como un medicamento de la planta de la marihuana, se trae un aceite, que ese aceite es capaz de curar a un chico epiléptico o de paliar su epilepsia, no curarlo, de paliar la epilepsia, debido a que le produce un cortocircuito en el cerebro, la epilepsia, pero le produzco otro cortocircuito para contrarrestar el otro cortocircuito, y bueno, por ahí lo mejoro, de 500 epilepsias, ataques diarios, lo paso a 20 ataques diarios. Y bueno, realmente es un beneficio para ese joven con ese problema que tiene. Pero ese aceite que traje es un producto hecho por un laboratorio que tiene un principio activo que hace ese efecto sobre el cerebro de ese chico epiléptico. Eso es un medicamento que no tiene nada que ver con el THC, el principio activo que se fuma en el cigarrillo de marihuana o en el porro, que es un tema recreativo y no tiene nada que ver con la acción farmacológica medicamentosa. O sea, esto es como decir, mira, la morfina se la puedo dar a un señor que tiene cáncer terminal y para que no sufra le doy morfina. Pero no por eso voy a legalizar la morfina para que se venda libremente. O sea, es un medicamento y lo produce un laboratorio para esa situación particular de esa persona que tiene cáncer. Pero no puedo decir, porque alguien se cura, alguien sufre menos con la morfina, vamos a legalizar el opio, ¿sí? O sea, se entiende un poco el concepto. O sea, la droga es droga, mata y mata, independientemente de que en algún caso pueda usarla yo como medicamento en forma particular a una dosis determinada y seguida por un profesional de la salud, que no tiene nada que ver con la que uno utiliza en el uso recreativo o en el uso ilícito, por decir así. En el caso de cómo entender esto, básicamente vean esta transparencia. O sea,
La respuesta tóxica de cualquier sustancia se estudia de dos maneras. Uno es la parte epidemiológica. ¿Qué significa? Es una rama de la medicina que se ocupa de la incidencia, distribución y control de las enfermedades y otros factores relacionados con la salud. O sea, me llegan al hospital un montón de personas bajo la acción de una droga que han usado un medicamento, una droga lícita o ilícita, y veo sus efectos, veo el daño producido. Aquellos que han tomado una sobredosis de cocaína, aquellos que han ingerido una cierta cantidad de nicotina o algo, y yo estudio a los enfermos humanos que han llegado con esa intoxicación. Y yo saco de ahí una conclusión. Mira, la respuesta tóxica de la sustancia esta es esta. Hay una causalidad, produce una serie de síntomas y de daños en el organismo. La otra manera es la parte toxicológica. O sea, yo puedo estudiar lo mismo de esas sustancias desde el punto de vista toxicológico, es decir, una rama de la ciencia que estudia la naturaleza de los efectos y detección de los venenos, y puedo ver un efecto en una rata, en un cobayo de laboratorio, en un mono, en un perro, y estudio la acción tóxica de estas sustancias sin dársela al humano, pero extrapolando en el humano después lo que va a causarle esa sustancia. Si yo junto las dos cosas que en el mundo hemos vivido, desde las intoxicaciones accidentales, criminales o laborales de sustancias, y después analizo lo que se estudió en toxicología, estudios toxicológicos con animales de todas tipos de especies, que me han permitido entender el órgano que afectan, entender la dosis, entender cuánto me dañan, esas dos alternativas me permiten sacar la causalidad de un efecto tóxico y decirte, esta sustancia, sea la que sea, está estudiada de esta manera, la ciencia ha determinado que hay una respuesta tóxica de esta sustancia frente al ser humano. Esa manera de estudiarlo, que sería también entender cuál es el peso de la evidencia y la causalidad, es lo que le da a la ciencia y a toxicología en particular la potestad de decir, esto hay que prohibirlo, esto hay que regularlo de tal manera y controlarlo de tal manera. Esto es peligroso para la salud, esto hace daño a la sociedad, y una sociedad bajo la acción de ciertas drogas realmente la inhabilita para un montón de funciones sociales que van desde la convivencia hasta la inseguridad en un medio social. Por lo tanto, tenemos que entender que esto no está dicho, no es política ni es... esto es ciencia, ¿no? En la ciencia el 2 más 2 es 4, y si esto te hace daño, independientemente de que me guste o no me guste, y de que yo quiera permitirlo o deslegalizarlo o legalizar su uso en la sociedad. Es independientemente de eso. Después la política podrá aceptarlo o no en otra manera, pero el peso de la evidencia y la causalidad de una sustancia química la conocemos. Y por lo tanto sabemos si esto causa un daño o no a la sociedad o al individuo. Las adicciones en general, sabemos hoy que muchos grupos adictos tienen sus raíces en familias adictas. O sea, sobre 1000 grupos familiares con hijos adictos, el 80% tienen tendencias adictivas. Y las tendencias adictivas tienen que tener una base en general que tiene que ver con las culturas, con las costumbres y con las acciones que hacemos en forma familiar inclusive. Aquellas familias que todos sus miembros son de consumir sustancias, ya sea para vivir mejor, para tener una mejor calidad de vida, a veces se hacen familias en las cuales se entiende que la droga es la solución a todos los problemas. Y en la medida que eso se vaya metiendo en la sociedad, se hacen grupos de alta adicción. Las adicciones más frecuentes obviamente no son solo las drogas, también adicciones al trabajo, al deporte, al tabaco, al alcohol, al juego, a los dulces, a los medicamentos, inclusive hasta el estudio. Pero uno puede ser adicto a lo que quiera. El tema es no caer en la adicción de las drogas, porque las drogas lamentablemente no tienen un regreso tan sencillo como ser adicto por ahí al trabajo o ser adicto al estudio. Las drogas sociales en general son las que hoy en día están más aceptadas por la sociedad, incorrectamente denominadas sociales o legales. Podemos nombrar el tabaco, el alcohol, los fármacos, esteroides o anabólicos, pero digamos que los que tenemos mayor riesgo de que haya un daño a la sociedad es estupefacientes, como el caso de sustancias que provocan pasmo, estupor o asombro, dijimos que son aquellas realmente ilegales. Entendamos que hay un centro llamado centro Acumber en el cerebro
que es el que causa el placer. El placer tal vez sea la manera que el ser humano haya permitido sus supervivencias. La supervivencia de las especies en general y de la especie humana en particular tiene que ver con este centro accumbens o este centro de la recompensa. Si yo no tengo recompensa cuando como, no comería, no tendría felicidad al comer y por tanto me extinguiría. Y la otra alternativa que me queda para no extinguirme es tener sexo para poder procrear. Y este centro se dedica a estas dos cosas, se dedica a sentir placer por la comida y a sentir placer por el sexo, lo cual hace que el ser humano superviva. Pero ¿qué pasa con las drogas? Las drogas también, las drogas que uno busca para ciertos efectos en el cerebro, también trabajan sobre este centro del placer. Dijimos que en un principio hay bienestar por las drogas, luego hay sufrimiento, pero primero empieza por acá. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en el caso de las recompensas de la dopamina, que se llaman dopaminérgicas, que puede ser el comer, que puede ser el sexo, la amistad, un buen café, un buen cigarrillo, causan placer, porque atacan ese centro, van al centro justamente el centro del placer, justamente al centro que tiene que ver con esa recompensa. Pero ¿qué pasa cuando yo cambio la recompensa natural, que me puede dar el comer o me puede dar el sexo, por una droga? En ese caso ustedes se fijan en esta transparencia, para llegar a la dopamina, al placer en el sexo o en la comida, estamos hablando por ahí de 200 unidades de dopamina. Pero cuando la anfetamina llega a mi organismo, la recompensa es 5 veces mayor. 5 veces mayor al sexo y a la comida. ¿Qué significa? Que el individuo que conoce la anfetamina y conoce las drogas, comienza a los niveles de dopamina a tener una recompensa que es superior y por eso son tan increíbles las expectativas del individuo frente a esto. Y todas las drogas pasan así. La anfetamina, la nicotina, la cocaína o la morfina causan un estupor en el individuo que llega ese centro accumbens a tener un placer desorbitado que uno puede perfectamente cambiar anfetamina por comida, porque pues eso es un anorexígeno, por eso quita el hambre, y ese es el gran riesgo. Entonces, cerramos este módulo con este mensaje, puedo decir así. Cuando uno quiere saber por qué una persona es drogadicta o no, fácilmente se puede ver algo. Hay factores comunes en jóvenes que son no drogadictos. En los drogadictos hay muchos motivos por los cuales alguien se droga. Todos tienen alguna explicación por qué drogarse. Pero si la pregunta es, ¿y por qué el que no se droga no se droga? ¿Por qué hay individuos que no se drogan? Bueno, ¿cómo hago para que alguien no se drogue? Básicamente hay que estudiar en ese individuo ciertas cosas. Y los factores comunes en jóvenes no drogadictos son los siguientes. Tener autoestima. Si el individuo tiene autoestima, por lo general, no puede perder el tiempo en drogarse. No puede perder el tiempo en dejar un objetivo que tiene en su vida por taparlo con la droga que le va a hacer perder tiempo, le va a hacer perder voluntad o capacidad de claridad en su pensamiento. El segundo es el saber lo que se quiere. Aquel individuo que sabe lo que quiere, que sabe realmente a dónde quiere llegar, tampoco quiere drogarse, tampoco va a querer drogarse. Y la tercera es poseer valores morales y valores religiosos, valores que hagan que ese individuo tenga la posibilidad de discernir lo bueno y lo malo. Y sabe que eso le va a hacer daño. Y sabe que si le hace daño, obviamente no va a cumplir un objetivo claro en su vida. No va a llegar a tener lo que quiere tener. No va a llegar a quererse como debe quererse, ni quererse él ni querer los demás. Y como último, fíjense que en los jóvenes drogadictos, una cosa que tienen en común todos ellos es que tienen buena comunicación con sus padres o con sus pares o con sus mentores, por decir así. Alguien en el cual escuchen y esa comunicación de decir, ¿te parece que yo me meta a fumar un porro? ¿Me parece que yo vaya a la fiesta electrónica y para ver un poco mejor los colores me tome un Superman o me tome un éxtasis? Me lo dicen que sí, que es divertidísimo, me lo están ofreciendo casi gratis. ¿Qué hago? ¿Lo consumo o no lo consumo? La comunicación es importante también.